Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos de nuevo en Compartamos Letras, pero esta ocasión no podré mostrar mi rostro como normalmente siempre lo hago por cuestiones de salud. No me veo muy bien, que digamos, entonces lo haremos a la forma light. Entonces vamos a empezar nuestro día con nuestra frase del día y es: trabaja duro en silencio para que tu éxito haga todo el ruido. Así es, deja que tu trabajo habla por ti, deja que tu estudio habla por ti y no el relajo y el desorden. Interesante frase, pero analiza y verás que sí es cierto. Hola, ¿qué tal? Esta actividad física es muy sencilla. Cada que aparezca un número, tú tienes que repetirlo con la mano. El 0 es con el puño cerrado. Los demás números ya te lo sabes, son del 1 al 5. Así que, ¡suerte! Hoy hablaremos de las antiguas civilizaciones, pero no de México, sino de las que hubo en el mundo. Las civilizaciones agrícolas de Oriente y las civilizaciones del Mediterráneo. Como una pequeña introducción a este tema, recordemos que hacia el año 8000 a.C. el hombre descubrió la agricultura, domesticó animales y se volvió sedentario en algunas partes del mundo. Las poblaciones asentadas en las riberas de los grandes ríos de Asia, África y el mar Mediterráneo desarrollaron técnicas de riego que favorecieron el aumento de la productividad agrícola. En esas condiciones surgen las primeras civilizaciones. La producción agrícola favoreció el crecimiento de la población. Artesanos, comerciantes, sacerdotes, guerreros y administradores se concentraron en las ciudades construidas entre los años 3500 al año 500 a.C. Así se constituyeron estados que, al expandirse por alianzas o guerras, configuraron imperios y las primeras civilizaciones agrícolas. ¿Qué les parece si empezamos primero por Mesopotamia? Bueno, actualmente ocupa el espacio de lo que es Irak y fue hacia el año 4000 a.C. aproximadamente. Está ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. Ahí significa tierra entre dos ríos. Fue ocupada por diferentes pueblos que fundaron reinos y ciudades como Ur en el sur, Babilonia en el centro y Nínive en el norte. Babilonia, cuna de muchas inspiraciones, como los ríos de Babilonia, en una canción famosísima de los años 70. Quien la recordará sabrá de lo que estoy hablando. Esta civilización inventó la escritura cuneiforme, el código de Hammurabi, que es el más antiguo sistema legal conocido, la medicina, el minuto, los ladrillos de lodo, el vidriado en color, la jardinería y el betún para asfaltar y evitar la humedad en las paredes. Aquí nos podemos empapar de todo esto y de esta pequeña grabación en piedra de estas culturas que tenemos, que vamos a ver en los siguientes minutos. En este caso tenemos una pequeña imagen de ahora sí que es una combinación de animales, ¿no? Un ave con un animal terrestre, pero tiene una cola que parece como serpiente, algo así por el estilo, como una lombriz grandota, ¿no? Los cuernos, y pareciera, diría yo, que yo le veo como que una máscara y con colmillos como de tigre. Pero bueno, recordemos que en aquel entonces, pese a que eran excelentes artesanos en las culturas antiguas, también ellos tenían sus costumbres y por eso veían las cosas para poderlas plasmar de esta forma. ¿Qué les parece si nos vamos un poco a otro lado? Sería Egipto. La civilización egipcia se desarrolló hacia el 3000 a.C. junto al río Nilo, uno de los ríos más largos del mundo. Ojo, es el río más largo porque solamente tiene un caudal. No es el más extenso, porque entonces estaríamos hablando del río Amazonas. Sin embargo, sí es de los más importantes, ya que ahí se asentó la civilización egipcia, se aprovechó el río para el riego y la navegación. Hacia el 3200 a.C., Egipto fue unificado bajo el mando del primer faraón y sus descendientes gobernaron mediante dinastías.
Construyeron grandes pirámides para albergar sus tumbas, pues los rituales fúnebres eran importantes para esta cultura. Por eso, desarrollaron técnicas para momificar y conservar los cuerpos en lujosos sarcófagos, y además los egipcios también fabricaron los primeros barcos para recorrer el Nilo. Mucha de la historia de Egipto la podemos encontrar como un referente, digamos, más práctico. Podría ser la película de la momia, en donde la actriz nos hace el favor de explicar muchas cosas acerca de esta cultura, que pese a que es una película, muchas cosas son ciertas, o bien lo que pasa en la película, de acuerdo al autor de su autor, que es Walt Disney, El Príncipe de Egipto. Recordemos que es una película infantil y los autores pueden reescribir una historia en un cuento, aunque está basada en ciertos hechos verídicos, pero no toda la película. Ahora bien, poco vamos a platicar acerca de la India. Simplemente datos interesantes: que la civilización india se desarrolló hacia el 3000 a.C., se desarrolló en la ribera del río Indo, y bueno, abarcó todo el espacio que ahorita también se conoce como la India, ¿no? También tenemos a China. Ahorita por el momento no vamos a ahondar en estas dos culturas como civilizaciones antiguas, pero más adelante, conforme vayamos viendo el curso, vamos a poderlos estudiar. Inclusive hay un video aquí mismo en tu canal, Compartamos Letras, donde te estoy hablando de cómo eran estas culturas, pero en otros tiempos. China surge a partir del año 2200 a.C. y alrededor de los ríos Huanghu y Yangtze-Kiang. Las obras y los múltiples inventos de la civilización china, entre los que destacan el arado de hierro, la carretilla y las máquinas sembradoras, la brújula, muy importante, el papel, sobre todo, la pólvora y la seda. Que la seda era una tela muy apreciada y muy comercial. Son aportes importantes a la humanidad. Aquí podemos ver una foto del emperador Shang-Yi de la antigua China. Ahora bien, en este pequeño mapa podemos ubicar lo que es la cultura de Egipto, que como ya dijimos, se ubicó en lo que es el río Nilo. Mesopotamia, una cultura que estaba ciudad entre dos ríos, que es el río Tigris y el río Éufrates. India, en el río Indo, está por aquí, que también estaban cerca del mar Arábigo. Y China, que está entre el río Huanghu y río Yangtze. Estas son las 4 civilizaciones más importantes de las que podemos platicar. Hay más, claro, pero por el momento en este pequeño video vamos a hablar solamente de estas 4. Las 4 civilizaciones tenían características muy similares. En la religión eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses. Podemos hablar, por ejemplo, de Ra, Anubis. Podemos hablar de muchos dioses, pero que a final de cuentas eran los mismos, o yo considero que son los mismos. Es como decir Zeus en griego y Júpiter en Roma, pero era el padre de los dioses, pero cada quien lo llamaba de su forma. Se dividían en jefes religiosos y militares, a quienes estaban subordinados los artesanos, campesinos y los esclavos. Las civilizaciones agrícolas inventaron la escritura para conservar y generar nuevos conocimientos. Por ejemplo, la cuneiforma, la alfabética, la jeroglífica y también, ¿por qué no?, la ideológica. Su gobierno era centralizado porque el poder se concentraba en la gura del rey o el emperador. China y Egipto creían que los dioses daban ese poder. La arquitectura y en la metalurgia, para elaborar armas, herramientas, utensilios y adornos de cobre, bronce y hierro. Y esto los podemos ver mucho en las culturas egipcia principalmente. Sus conocimientos médicos incluían algunas cirugías que practicaban con instrumental de alta precisión, así como el uso de la herbolaria, que todavía a la fecha se sigue usando la herbolaria. También crearon esculturas, pinturas y obras literarias de gran valor artístico. Desarrollaron las matemáticas y la astronomía. Muy interesante, y considerando el tiempo y que no había la tecnología de estos días, pues esto todavía lo hace doblemente más interesante. Diseñaron tecnologías que aplicaron en la ingeniería. ¿Cómo fue que los egipcios levantaron
tan majestuosas pirámides? ¿Cómo fue que están los jardines colgantes de Babilonia? La muralla china, por ejemplo, son cosas increíbles que de acuerdo al tiempo se van creando por las necesidades que tienen las civilizaciones. Hablamos de ingeniería civil y militar para la construcción de sistemas de riego y aprovechar los caudales de los ríos. Si no hubieran aprovechado el caudal de los ríos, no hubieran florecido o progresado al punto de ser de las más importantes en el mundo. Aquí podemos ver en este pequeño mapa dónde está el mar Mediterráneo y cómo es que en el mar Mediterráneo estaban incluidas estas importancias de las cuales estamos hablando, ya que este mar, el mar Mediterráneo, era poco profundo y tenía escasas corrientes, lo cual hace que se pueda navegar fácilmente. Alrededor del Mediterráneo y en sus islas vivieron diversos pueblos: egipcios, fenicios, israelitas, griegos, cartagineses, romanos, por mencionarte algunos, quienes fundaron reinos y ciudades que intercambiaban mercancías, pero también combatían entre sí. En algunas ocasiones el enemigo de mi enemigo es mi amigo. El transporte marítimo facilitó el comercio y la difusión de varias culturas, con lo que surgieron dos importantes civilizaciones, la griega y la romana, pero esas las vamos a ver en otro siguiente video.